Buenas noches a todos los asistentes. Mi nombre es Salomón Chambe, abogado civil. Además nos dedicamos a la rama de derechos de protección al consumidor. Es por esa razón que hoy les traemos un tema interesante, las infracciones que cometen los bancos frente al consumidor cuando usamos sus tarjetas de crédito o débito, inclusive en algunos casos, ¿no? Pero queremos centrar, al ser muy amplio el tema, queremos centrarse básicamente en las tarjetas de crédito, ¿no? ¿Cómo nos blindamos, el consumidor blindado? ¿Cómo logramos protegerse del banco? Porque acá hay una asimetría. La asimetría es cuando el banco tiene estructurado su información, incluso hay términos bancarios, sus productos. Sabemos que solamente el banco tiene dinero, pero sin embargo le llama, tenemos varios productos y todos son dinero, ¿no? Para la persona común, el banco tendría un solo producto, pero ellos, por ejemplo, crédito personal es un producto, crédito hipotecario es un producto. Ahora hay subcategorías, crédito con garantía hipotecaria, crédito negocio, qué sé yo, ¿no? Hay diferentes productos. Entonces eso es como parte introductoria de este tema. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, los métodos de cobranza abusiva, que son unas infracciones que comete el banco frente al consumidor, frente a su cliente, ¿no? Básicamente vamos a compartir nuestra experiencia en estos años de defensa que hemos realizado al público consumidor usuario, de la indefensión, cómo pasamos a empoderarnos, y lógicamente pasa por conocer nuestros derechos, por llegar a asesorarse, ¿no? Vamos a hablar la idoneidad. Eso es una de las principales infracciones que comete el banco. La idoneidad tiene dos categorías, ¿no? Una es idoneidad en el servicio, otra es idoneidad en el producto, ¿no? Pues por ejemplo, un producto puede estar, uno solicita un determinado producto y le terminan entregando un producto similar. Por ejemplo, el color que uno ha elegido no coincide. Eso es falta de idoneidad en el producto, ¿no? Y puede ser reclamado si uno quiere, si se siente perjudicado. Por ejemplo, uno compra un mueble de determinado color, en la noche te entregan y no me fijo yo, el color es un color oscuro, muy parecido al negro, y cuando a la mañana siguiente veo, es un color nogal oscuro, y yo puedo hacer un reclamo y logramos corregir esa situación, ¿no? En cuanto al banco, pues ya no basta con cumplir, se debe satisfacer las expectativas generadas, ¿no? Por ejemplo, la idoneidad exactamente en términos técnicos es que el producto o servicio debe tener una correspondencia exacta entre lo prometido y lo recibido, ¿no? Si en la publicidad o en el contrato o en el hablado, en la entrevista con el funcionario público, nos ofrecen determinado producto y al momento de firmar, por ejemplo, un contrato, firmamos un contrato y nos dicen ¿cuánto es el interés? Esa es la clásica. Nos dicen el TEA es 14%, y uno firma y al momento de leer el contrato resulta que le pusieron 16 o 17%, inclusive más, 20%. Oye, pero hemos quedado en 14%. Ah, sí, aquí está, el TEA es 14%, pero aquí le hemos adicionado estos conceptos que son seguros gravamen, seguro contra todos los riesgos, si es crédito hipotecario, ¿no? Total sale 18%.
y como son contratos adhesivos y uno necesita, el préstamo muchas veces se ve obligado en aceptar esa tasa, ¿no? Entonces antes de aceptar hay que leer bien, hay que negociar bien, y una vez hecho eso hay que pasar a firmar cuando uno está seguro, ¿no? Porque cuando eso es una técnica que usan los del banco, están preparados estos trabajadores del banco, todas las mañanas los entrenan, tratan de sorprender a la persona, ¿no? Claro, muy sutil la técnica que usan. Por ejemplo, te dicen el interés es 14, pero es el TEA. El TCA, que abarca todo, es siempre más, ¿no? Entonces, cuando uno va al banco, tiene que decir cuál es el TCA. No me interesa lo que el TEA y otros temas, quiero que me des el TCA. Y ahí está todo lo que en intereses y comisiones que va a cobrarnos el banco. Cuando eso lo tenemos claro, aceptamos, a partir de ahí se ha negociado bien, porque si aceptamos antes y luego nos damos cuenta que nos han agregado y nos dicen, no, porque, y te explican, y al final como que te hacen quedar de que efectivamente se ha agregado otra cosa, que sí están respetando el acuerdo inicial, ¿no? Pero en realidad pues eso ha sido una forma de sorprender, yo creo, al consumidor. Las normas van avanzando. A partir del 1 de julio de 2025 la carga de la prueba cambia. Los bancos asumen las pérdidas por operaciones digitales no reconocidas a menos que demuestren negligencia del usuario. He tenido recientemente un caso, vamos a tratar con casos aquí, ¿no? No vamos a hablar tanto de teoría, porque eso no les importa al usuario. Al usuario le importa casos. Y si quieren pueden preguntar, pueden poner sus casos aquí, ¿no? Y nosotros respondemos en cuanto podamos las preguntas. Por ejemplo, una señora en febrero del año pasado realiza una operación y luego comete, por su propia negligencia, comete un error y le da clic a un link que no debió dar, por eso hay que tener mucho cuidado, y le robaron información. Seguramente ella tenía grabado la información, bueno, la cuestión es que le robaron información. Minutos después le hacen 2 consumos a su tarjeta. Ella se da cuenta tardíamente porque ya le llegó el reporte del consumo, pero antes de eso, precisamente esta ley tiene que ver, pese a que esto no estaba en vigencia, porque estamos hablando de febrero 2025, hicimos prevalecer los derechos de esta persona. No le llegó el mensaje primero de la alerta, ¿no? Porque tiene que llegarte 2 mensajes ahí al teléfono. Claro, uno tiene que configurar tanto el teléfono como el correo, y le llegan las operaciones que uno realiza, llega, ¿no? Al momento, antes de que incluso se haga 1 segundo, 2 segundos antes de la transacción, llega al teléfono. Entonces uno, como son tarjetas de crédito y están en proceso, tienen posibilidades de anular, ¿no? Entonces esta persona se dio cuenta tarde, fue al banco, le dijeron que ella había autorizado esas operaciones, esos consumos, no le hicieron caso, la pasearon como 2-3 meses y luego acude a mí y fuimos al banco, le explicamos cuál era la situación y por qué debía corregir esa situación el banco, y no nos hicieron caso, porque ahora los bancos han modificado un poco su manera de funcionar. No tienen personas decisorias, ¿no? Son más trabajadores de línea y no hay acceso al gerente, al administrador que pudiera decidir sobre este tema. Tienen a la justa un coordinador. Entonces tuvimos que recurrir a Indecopi mediante una denuncia. Se paga 36 soles en aranceles, es una tasa administrativa. El procedimiento es corto y resultó sancionado por falta de idoneidad en el servicio. Pues ha habido acá una falta de seguridad, ¿no? El banco tiene que tener el deber de cuidado
de proteger, pues se está manejando dinero y tiene que tener mecanismos de seguridad. Y precisamente la señora tuvo suerte, ¿no? Porque ella tuvo la negligencia de dejar libres sus datos, pero el banco cometió el error de no notificarle inmediatamente, ¿no? Y eso fue el error, y lo sancionaron, devolvieron alrededor de 10.000 soles a la tarjeta de crédito y encima lo multaron al banco, ¿no? Terminó con una sanción y bueno, la persona quedó satisfecha. Luego podemos hablar también de una cobranza abusiva. La cobranza tiene que ser correcta, ¿no? Por ejemplo, uno tiene una deuda, no te pueden llamar, por ejemplo, en sábados, domingos, feriados, y de lunes a viernes entre 8 de la noche, como a esta hora, hasta las 7 de la mañana del día siguiente no te pueden molestar. El banco no te debe molestar por más que seas un deudor, ¿no? 2, por ejemplo, no te pueden mandar cartas intimidatorias, ¿no? Con apariencia de que son poder judicial, intimidándote que te vamos a embargar, quitar tus cosas. Eso no se puede hacer, eso son infracciones clarísimas. Antes cometían bastante estas infracciones los bancos, han ido entrenando a su personal, ahora ha bajado bastante ese tipo de infracciones porque las personas han ido denunciando y han ido corrigiéndose los bancos porque eran multados, se le cobraba costos y costos y eso era una pérdida para el banco, ¿no? Y creo que uno de los bancos más sancionados es el Interbank, me parece, ¿no? Otra forma de esta forma de métodos de cobranza abusivas, por ejemplo, te publican en un caso que se ve bastante en los colegios, por ejemplo, los padres por alguna razón se retrasan unos días en pagar la mensualidad del colegio, estamos hablando del colegio privado, y en la puerta del colegio está puesta una lista, padres deudores, papá de José, papá de Michael, papá de tal, ¿no? Y yo pasaba por ahí, no podía creer que estaban haciendo eso era una infracción. Si los padres irían a denunciar al colegio, lo terminaban multando al colegio y el colegio tenía que negociar y tendría que terminar, por ejemplo, dándoles de repente algunos meses gratis, ¿no? Entonces, porque ahí se está vulnerando un derecho que es el derecho al secreto económico y bancario, ¿no? Incluso es un derecho constitucional eso, ¿no? El deber de idoneidad, eso está regulado por ley. Como decíamos, es exactamente aquello que te ofrecen, eso es lo que uno debe recibir, ¿no? Si no es así, no es exactamente, por ejemplo, en un artículo uno elige de determinada calidad y terminan dándote de repente del mismo color, pero de repente no es la calidad, el grosor. Por ejemplo, en ropa no es algodón o no es 100% algodón, es 70%, y si uno ha hecho el trato de que quiere el 100% y hay solo 70% de tal material, eso sí, falta de idoneidad en el producto, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería un poco aburrido, estamos citando casos de una pizza en un hotel donde no se le ha auxiliado a una persona, ha habido un accidente y uno tiene que tener, en este caso como hotel tiene que tener ¿cómo se llama? Lo que dan los primeros auxilios, tiene que ayudarlo lo mejor que puede y rápidamente, ¿no? Y por eso ha sido sancionado. Más bien podríamos comentar algún caso un tipo de falta de idoneidad. Casi la mayoría son así, ¿no? Tuve un caso un domingo, un señor va a sacar la tarjeta de su tarjeta débito ¿no? Va a sacar dinero y los delincuentes, era domingo como 8 de la mañana, le apuntaron por la espalda y era un arma, no sé si era un desarmador o una pistola, ¿no?
El señor de edad se asustó, cedió, y lo que le hicieron los delincuentes es transferir, primero ingresar pues a la cuenta, ¿no?, con la clave. Luego lo botaron y los delincuentes mismos transfirieron una cantidad de dinero, casi todo trataron de hacerlo, ¿no?, a su cuenta, ¿no? Y eso estaba fácil para denunciarlos, porque el destinatario de la cuenta, eso se puede conseguir fácilmente, ingresa un dinero, ¿no? Este señor lo pasearon durante medio año y no le reconocían esa pérdida. Era el BCP, el banco, y cuando me llama me dice que había ocurrido esto, me cuenta todo lo que les acabo de decir. Nuevamente voy al banco con los mismos requisitos, pues había que hacer una denuncia ante la comisaría por ese hecho, y se activa el seguro, porque recordemos, el banco realiza una actividad riesgosa. El manejar dinero es una actividad riesgosa, ¿no? Entonces la ley les obliga a tener un seguro general. Entonces, cuando yo tomo conocimiento y le digo cómo ocurrió el hecho, me dicen tal cajero, en tal banco, en tal situación. Yo conozco esa zona. Entonces, el área del banco registralmente es hasta la vereda, y ellos entraron metros más adentro. Ahí habilitaron sus cajeros, teléfonos para reclamos, llamadas, atención al público, y en ese cajero de retiro ocurrió el hecho. Entonces, lógicamente estaba dentro de las áreas del banco, en consecuencia ese seguro del banco tenía que cubrir esta pérdida, ¿no? Y así ocurrió. A los 7 días de que fui a hablar con el banco, el señor viene después de 7 días contento, me dice, ya me devolvieron, le habían devuelto su dinero, ¿no?, después de que medio año no le hicieron caso. ¿Qué les parece el tema a las personas que nos están viendo? Si están comentando, pueden sugerirnos, preguntarnos. Bueno, algunas recomendaciones para ver la falta de idoneidad en el servicio o el producto. Siempre hay que, si son productos, leer, ¿no? Incluso las letras pequeñas, si es que uno tiene dudas, ¿no? Hay cosas que uno adquiere, son claras y no hay nada que hacer, ¿no? Pero cuando uno no conoce mucho el producto o tiene dudas, es mejor preguntar y leer sobre todo la información que si pudiera ver, ¿no? Aquí yo creo que han cambiado cuando nos referimos al consumidor negligente no protegido, como que han cambiado un poco a favor, yo diría, del banco. Pues antes no había esta barrera, ¿no? Si era o no negligente la persona, igual si había una infracción se sancionaba al banco. Ahora, si se prueba que el consumidor ha sido negligente, ya no hay sanción, ¿no? Entonces ahí uno tiene que tener cierto cuidado, ¿no? En general, las entidades financieras son responsables por las pérdidas en operaciones no reconocidas, ¿no? Pagos, transferencias, cualquier operación que se realice por el medio digital. Salvo que se pueda probar, el banco prueba la responsabilidad del usuario, ¿no? Por ejemplo, esto me trae en mente otro caso. Este caso le llamaría, es un caso de Ripley. Una señora de edad de aproximadamente 74 años, hace
ya ocurrió esto hace 5 años aproximadamente, tendría pues ya cerca de los 70, 68, 69 años. Trabajaba como vendedora a comisión para vender nichos en algún camposanto, y esto le pagaba en dólares la comisión, y le pidieron que aperturara en dólares en el banco Scotiabank, ¿no? Y como es entendible, las personas mayores, no todos, algunos se actualizan, pero esa persona no usaba canales virtuales digitales. Pasó antes de la pandemia, eso quiere decir que más de 5 años, ¿no? Ella tenía un ahorro de determinada cantidad de dólares y pasó la pandemia y esta no decía nada, no sacaba dinero. O sea, durante la pandemia entiendo que no ha sacado dinero, ¿no? Ni un dólar sacó. Entonces esto les hizo pensar, yo creo, al mal funcionario de este banco. Esta persona posiblemente se ha muerto, dijeron, ¿no? Y le sacaron todo su dinero. Le sobraron como 10, 11 dólares, no sé por qué razón, pero le sacaron prácticamente todo su dinero. Y cuando la usuaria, el cliente del banco se entera de esto, porque va al banco a la ventanilla, lógicamente a otro. Por ejemplo, en este caso ocurrió en Villa Salvador el hecho delictivo, infractor, y la señora que vive en San Juan de Miraflores se entera ahí en unas oficinas de este banco, de ese distrito, y lo pasean, no lo atienden bien, le dicen que ella hizo ese consumo, esa operación, y ella dice que no ha realizado eso. Es más, su tarjeta débito estaba vencido. Entonces como no le hicieron caso, me llama y yo intervine en ese caso y le dije, oye, atención preferencial. No nos hicieron caso, no hay una única cola, o sea, vamos a estar parados acá media hora, vamos a la oficina. Le preparé directamente una denuncia, porque si ya lo habían paseado y ahora la persona se aparece con un abogado y no nos atiende, lógicamente estaban buscando excusas, pero no solución, no solucionar. Entonces yo, leyendo esa situación, dije, no, vamos a la oficina, y directo preparé una denuncia, porque ya había recurrido la persona más de 2 veces, y cuando vamos conmigo tampoco hay una predisposición de atención rápida, ¿no? Entonces se hizo la denuncia y le tuvieron que devolver, ¿no? Porque todo el dinero, se recuperó el dinero, y igual hubo ahí falta de idoneidad también en el servicio, ¿no? Entonces la persona se fue tranquila, feliz, y el banco pues acá ha tenido que asumir eso, pero yo creo que ha sido un mal funcionario que ha cogido ese dinero pensando que la persona ha muerto, o que, qué sé yo, ¿no? Inclusive habían actualizado la tarjeta, porque una tarjeta vencida solamente el usuario puede actualizarlo y luego se puede sacar dinero. En este caso la persona tenía vencido la tarjeta, pero no actualizó su tarjeta. ¿Y cómo lo sacaron? Pues yo estaba convencido que era alguien del banco, porque le habían generado una nueva tarjeta, y con esa acto seguido sacaron, ¿no? Entonces, antes de denunciar al banco, yo le pedí una serie de documentos, y lógicamente entre estos la autorización verbal, puede ser en audio o escrita en un contrato de renovación de la tarjeta de débito, puesto que está vencido, acá está, y pues la señora tenía la tarjeta vencida todavía, ¿no? Hubo silencio, lo denunciamos sin decopy, fue sancionado, se recuperó el dinero y todo terminó bien, ¿no? Hemos tenido varios casos, todos con éxito, ¿no? Algunos casos
Hay una figura que se llama allanamiento. Eso a veces significa que el banco, no a veces, todas las veces, el banco ya no paga costas y costos. Se allana a la pretensión, dice: está bien, he cometido esta infracción, voy a remediar y me allano. Los efectos del allanamiento ante Indecopi, ante una denuncia administrativa en Indecopi, significa que el banco ya no paga costas y costos y se termina el proceso ahí muy rápidamente, se remedia la infracción, ¿no?, por parte del banco. Entonces he tenido casos así, por ejemplo los bancos aquí en Lima, principalmente el BCP tiene buenos abogados, el Interbank diría regular para buenos, los del Banco de la Nación, por ejemplo, son muy buenos abogados en este tema. Hay bancos nuevos, por ejemplo el Santander, que solamente creo tiene oficinas aquí en Lima, tiene pésimos abogados. Creo que estos abogados son españoles, recién han llegado, no conocen la legislación peruana, o han contratado abogados peruanos no especializados en esta rama, ¿no? Recuerdo que eso fue un caso donde un cliente profesor, se lo recuperé en un vehículo. Había sido robado, y cuando él va solo a hacer la acción, su reclamo frente al banco y porque quería activar el seguro, y a la aseguradora, al broker, le sacan, como dicen, la lengua, ¿no? Le sacan la verdad. Lógicamente la verdad era que este señor sacó un vehículo a crédito, y como para ayudarse a pagar necesitaba generar recursos en el mismo vehículo, así que lo alquiló y ya tenía eso, pero como hay necesidad de trabajo, porque lo había publicado en una zona bastante concurrida y lo estaban llamando varios, ¿no? Entonces él dice: en el día lo alquilo a esta persona A, en la noche le alquilo a B, de tal manera que tengo día y noche ingresos y pago rápido el vehículo, ¿no? La deuda. Y ocurre que el de la noche era un joven que le incumplió, y ahí fue la negligencia del cliente. Le entregó el vehículo a un desconocido, le entregó todos los documentos del carro, el SOA, la tarjeta de propiedad, la llave y los demás documentos. Le dice: tengo que ir al colegio, son casi las 8, y en la tarde dame tu copia de tu documento. Le dan la copia de la licencia y a las 7 firmamos contrato. Y le entregó el vehículo nuevo, porque tenía como 3 meses de uso, creo. Se desapareció con el vehículo, le apagó el teléfono, y se estaba tomando en el Facebook, se estaban tomando fotos, estaba publicando como su vehículo, ¿no? Este caso, el cliente trató de solucionarlo por su cuenta, trató de activar el seguro, pero como es sabido, pues, y acá estamos tratando ese tema, cuando es negligencia tuya, eso no cubre el banco, tampoco el seguro en este caso. Entonces, pero para hacer eso, son personal muy joven lo que tienen estos seguros. Un jovencito con una tablet, y se puede firmar ahí digitalmente. Va, lo entrevista y le dice: yo te voy a ayudar a hacer la denuncia, te voy a ayudar a activar el seguro, pero dime cómo ha ocurrido el hecho. Y le saca toda la verdad, ¿no? Y le cuenta que él ha tratado de alquilar en consecuencia y se ha perdido ahí. Y eso es pues negligencia, ¿no? Cuando él va luego a la comisaría,
policía le dice lo mismo: oye, esto no es hurto, esto es apropiación ilícita, porque tú has querido contratar y no te lo devuelve, envíale una carta notarial y luego vuelves. Pues hay que darle un plazo, y agotado eso procede la denuncia por apropiación ilícita, ¿no? Porque tú le entregas y se queda esta persona con el bien, entonces eso es apropiación. Pero cuando está el vehículo ahí, se lo llevan, eso es hurto. Pero cuando el vehículo, estás tú dentro del vehículo y con violencia te sacan del vehículo con arma, por ejemplo, eso es robo, ¿no? Entonces son las figuras penales. La cuestión es que este señor fue grabado por el jovencito del broker del seguro, y cuando yo le hago la denuncia, pese a haberle preguntado a este señor: oye, dime la verdad, cómo ha ocurrido, cómo es, a mí me mintió. Me dijo una segunda versión, que él estaba limpiando el vehículo y que en esa circunstancia, cuando ingresa a su casa, alguien se lo llevó, porque él dejó encendido la llave porque estaba escuchando música mientras limpiaba el vehículo, y se lo llevaron. Pues ahí esa figura era hurto, ¿no? Entonces yo le pregunté reiteradamente y me dice esa versión, y le dije todavía: de aquí no vamos a poder corregir, porque hice denuncia ante Indecopi, al banco, al broker, al seguro, y adicionalmente hice una denuncia penal, ¿no? Entonces me sacan el audio donde él reconoce el hecho real que había ocurrido, no el hurto, sino la apropiación. Entonces este señor, muy avergonzado, ya me explicó por qué razones me había mentido, porque en la comisaría tenía un alumno que ya era policía y que él le había explicado de las figuras del tipo penal, que si decía la verdad, eso no iba a proceder como hurto y por lo tanto no cubría el seguro, así que había decidido mentir. Pero mentir al abogado pues era una cosa mal, ¿no? Un error, ¿no? Porque uno hace la defensa en base a la verdad que existe, se construye desde el origen la estrategia que nos va a llevar a un buen destino, ¿no? Entonces eso es importante, calcular, diseñar una estrategia para conseguir el objetivo, ¿no? Menos mal que en el campo penal nunca se enteraron de esa versión, solo de la versión del hurto, y este señor fue sancionado, y como el seguro no quería reconocer, lo dejamos en stand-by, y luego cuando salió la sentencia judicial le mandamos al seguro diciendo: oye, esto es hurto, y lo dice un juez penal, y que tenía que cubrir el seguro y devolver el vehículo, ¿no? Uno igual, ¿no? Y así terminó. Y les contaba este tema porque yo le recomendé no pagar ya al Banco Santander, era el crédito, y el banco lógicamente le estaba requiriendo. Tres veces lo denuncié por el mismo hecho, o sea, no es el mismo hecho, misma infracción, es más claro, ¿no? Para que entiendan. Lo llamaban a cada rato y era infracción, ¿no? Ahí calza el método de cobranza abusivo, porque recuerden, les dije, sábado, domingo, feriado, no les pueden cobrar pese a que deban, ¿no? Y en altas horas de la noche, de lunes a viernes tampoco, entre 8 de la noche a 7 de la mañana. La primera infracción ocurrió por llamar en día sábado, lo denuncié, le ganamos, fueron multados con 12.000 y tanto, porque 3 UITs eran en aquel tiempo. Luego volvieron a cometer otra vez lo mismo, otra vez con 3 UITs sancionados, y nosotros le cobramos costas y costos. Y una tercera vez volvieron a cometer la misma infracción, y esta vez me llamaron: doctor, usted nos ha denunciado, queremos conversar. Y yo fui, los escuché, y ellos propusieron un monto, y el cliente estaba ahí, aceptó, firmó y le dieron, y negociamos ahí
la deuda que tenía esta persona, ¿no? Y el banco nos dio alternativas ahí, ¿no? Un consejo de oro: cuando tengan ustedes, por ejemplo, dos deudas, por decir, y una es más cara, hay que pagar el que es más caro, ¿no? La que tiene mayor interés, esa se paga primero, ¿no? Y o las reglas del derecho también nos dicen que se debe imputar a la deuda más antigua, ¿no? Por ejemplo, una cuestión práctica: cuando uno saca un crédito hipotecario y tiene un adicional para pagar, eso hay dos formas de pagar. Primero, el derecho siempre de adelantar las cuotas. Se adelantan las cuotas simplemente por decir, este mes tuviste un adicional para 2 cuotas, y adelanta 2 cuotas, entonces quiere decir, si haces ese pago no pagas, estamos en febrero, no pagas el 28 de febrero, no pagas el 30 de marzo, el último día de marzo, no sé qué día lleva, y solamente pagas abril, ¿no? Porque adelantaste 2 cuotas hoy. Y el efecto de eso, simplemente pues uno está tranquilo durante esos 2 meses como si no tuviera deuda, pero el capital, el interés de ese capital adeudado no ha disminuido nada en el tiempo, ¿no? El imputarle al plazo, o sea, acortar el plazo al tiempo, eso es conveniente. Por ejemplo, uno paga y dice, al mes siguiente voy a seguir pagando mi cuota normal, entonces yo estoy adelantando un pago al capital, ¿no? Entonces con ese pago extra uno se ahorra, si es a 20 años por decir, solo en un ejemplo promedio, si uno debe 2.000 por decir, adelanta 4.000, que 2 cuotas más, o sea 6.000 se paga en un determinado mes, te puede significar, dependiendo de la tasa, ¿no? Si es un crédito hipotecario en 10% en promedio, y tú pagas 2 cuotas adicionales, y de acá de 30 días vas a tener que seguir pagando normal, ¿no? Porque estás pagando al capital. Entonces, ¿con eso qué haces? ¿Cuál es el efecto? Con esto te ahorras más o menos promedio 40.000 soles en un periodo de 20 años, te ahorras más o menos ese monto, ¿no? O sea, con un crédito hipotecario en 20 años, pagando en los primeros años de la deuda, pagando adicional, uno baja su deuda en interés, ¿no? Por eso, si tú pagas en el año 18 y te ahorraste ahí con esas 2 cuotas nomás adicionales, por así 40.000. Si estamos en el ejemplo 2.000, 40.000, ¿cuánto viene a ser? Soy malo en las matemáticas, por decir unos 30 y 32, no lo sé cuánto, más de 30 cuotas. Eso quiere decir que 40 serían 20 cuotas, ¿no? 20 cuotas, por decir, 20 cuotas es 1 año y medio más 2 meses, 1 año, 8 meses, ¿no? Entonces ya recortaste ahí 1 año, 8 meses, ¿no? Ese es el efecto de pagar cuando tiene un adicional al capital, ¿no? Para amortizar el capital, se matan intereses, como dicen, ¿no? Hay operaciones no reconocidas, hay duplicidad, pagos recurrentes indebidos, en cajeros automáticos a veces ocurre el problema. Cuando ocurren estos temas, pues dependiendo del caso, no puede bloquearse inmediatamente, uno tiene que bloquear la tarjeta ante robo, pérdida, por ejemplo, ¿no? También cuando ocurre una cosa que estás
en disconformidad también puedes hacer un reclamo, ¿no? Los reclamos son, se pueden realizar directamente en el banco. Y en casos como el que comentaba, cuando hubo un robo, pues con violencia te están quitando un dinero tuyo de tu cuenta, se denuncia a la policía y obligatoriamente ahí tiene que activarse el seguro de protección, ¿no? Cuando esto yo lo comenté a un colega ya adulto, yo le comenté este tema y le dije, oye, se puede hacer esto. O sea, yo le expuse el caso y yo le dije que se puede defender a una persona cuando has robado dentro de la propiedad del banco, ha sido hurtado, robado dentro del banco, se puede activar el seguro y se recupera el dinero. ¿Y cómo? Claro, hay que hacer la denuncia penal, todo lo ven penal estos. No, hay la vía de Indecopi administrativa. Así como le expliqué el tema, si ocurre dentro del banco, por ejemplo, un hurto, un robo, uno hace la denuncia policial y con eso fundamentas con un escrito que debe cubrir por el banco, pues realiza una actividad riesgosa, altamente riesgosa, ¿no? Y que su seguro, que tiene, todo banco tiene ese seguro, debe cubrir este evento, este siniestro. Y captó la idea. Entonces, y él ya con malicia siempre los peruanos, ¿no? Entonces yo voy y alguien conocido hago y me asalta, porque están las cámaras ahí, ¿no? Es decir, esos establecimientos tienen cámaras, ¿no? Porque se investiga, pues no es tampoco una cuestión muy a la ligera, ¿no? Y dice, yo puedo hacer y me hago robar y luego voy y reclamamos. Bueno, podría funcionar, como no, si se descubre, por ejemplo, de repente identifican al ladrón y resulta que es su amigo, o que vive cerca, o que es su familiar todavía, más bien el seguro o el banco le va a hacer una denuncia, ¿no? Por el delito que resultare, ¿no? Entonces, lógicamente estamos en una sociedad, si bien es cierto, insegura, y existe la norma, la ley para protegerse en lo posible. A veces no es lo ideal, no es rápido a veces el Estado. Con Indecopi es relativamente rápido, el Poder Judicial es más lento, pero no podemos actuar de mala fe, ¿no? Eso sería, eso es ponerse en una sociedad, pues, no va, ¿no? Hay que tratar de hacer las cosas bien. Recapitulando, pues, el banco no te puede enviar documentos que simulen ser notificaciones judiciales, ¿no? No pueden exhibir listas de deudores o carteles en el domicilio o en el trabajo o en la radio o ahora en las redes sociales, no pueden hacer eso. No pueden usar personas con vestimentas alusivas a la deuda, eso sería acoso visual, ¿no? No se puede difundir la nómina de deudores en medios de comunicación sin orden judicial. Ni siquiera, como decían los colegios privados, no deben poner una relación de padres deudores al costado de la puerta del colegio, que es una vía pública que no solamente ven los padres de familia, sino cualquier vecino, cualquier persona que pasa por ahí, y que estaría divulgándose acá su secreto económico bancario, y eso es una infracción, ¿no? Eso protege el Indecopi. Hay casos en que se debe recurrir a Indecopi. Hay casos de naturaleza penal, hay casos de naturaleza civil. Uno tiene que analizar eso al inicio muy bien para encuadrar ese hecho exactamente en lo que más conviene. Por ejemplo, un hecho puede ser también, puede encuadrar en la vía penal, pero haciendo el ejercicio mental jurídico del resultado que se va a obtener. Cuando son delitos menores, por ejemplo, pues le van a dar pena suspendida y le van a decir que devuelva, pero el Poder Judicial, como es lento, posiblemente se haga en 1 año y medio, siendo optimistas. En 2 años y medio se va a conseguir que se devuelva 10.000 soles, por ejemplo, de mi tarjeta, cuando en ese mismo hecho denuncias en
ante Indecopi se puede resolver en 2-3 meses. Si hay allanamiento de repente en un mes, ¿no? Entonces uno tiene que tener estrategia, criterio, inteligencia, análisis jurídico, y eso se consigue practicando, ¿no? Considero que los abogados litigantes estamos entrenados para precisamente estos hechos encuadrarlos en la vía más idónea, en la vía más conveniente para la persona que recurre a nosotros, ¿no? Y otro consejo, o 10 consejos les daría, ¿no? Tengo derecho a recibir un producto idóneo, eso es de ley. Tengo derecho a la información transparente antes de contratar. ¿Qué pasa si no te dan una información precisa? Eso he visto que ocurre en inmobiliarias que venden departamentos. Pues les pintan una cosa y resulta porque normalmente son contratos de bien futuro, ¿no? Porque recién lo están construyendo, te lo van a entregar en medio año, hasta máximo un año, ¿no? Entonces ahí tiene que haber, hay que tener muy finos ahí en analizar el contrato, y hay contratos que se pueden anular y te devuelven el adelanto que has dado a la inmobiliaria, ¿no? Porque la inmobiliaria normalmente te dicen, si no te de acuerdo, se resuelve el contrato, nos quedamos con lo que has dado, o máximo el 20-30% es lo que se quedan sobre una cuota que ellos piden, se quedan con el 30% en su mayoría, ¿no? Y ganan eso y lo venden ese departamento, ese bien a otro usuario, ¿no? Tratan de no perder, y es perjudicado el cliente, ¿no? Veamos. Uy, nadie se ha conectado. Ah, sí, acá están. La ruta del reclamo. La entidad financiera hay que recurrir al libro de reclamaciones, tanto físico o virtual, eso es, siempre deben tener estas entidades. Hay una plataforma de atención al usuario, es una instancia interna en la SBS, y la otra instancia es Indecopi, ¿no? Así, hay que hacer una denuncia administrativa para las sanciones y las medidas correctivas, ¿no? Un consumidor educado es un mejor regulador del mercado, ¿no? Porque cuando no decimos nada, aceptamos las cosas, nos callamos, o vamos a contarle mal nuestro caso a Indecopi sin pruebas, el Indecopi no te entiende, no te hace caso, y retornamos decepcionados del Indecopi. Y muchas veces he escuchado personas que dicen, el Indecopi no sirve para nada, porque yo siempre les digo, oye, el Indecopi existe para esto, para aquello. Recurrí y no me hicieron caso, y yo lo miraba, algunos que he tenido oportunidad de conversar, era eso, ¿no? Que no contaban bien el hecho, y menos le daban la prueba. Entonces el Indecopi ya sea aprovechaba para ayudarle al banco, o ya sea que no se puede, pues, no sancionar cuando uno no tiene el hecho completo, cuando no tiene los medios probatorios, ¿no? Bueno, espero sus comentarios. Hemos compartido la experiencia, los conocimientos que hemos, algo de eso hemos acumulado estamos compartiendo en vivo, para dar una cuota de conocimiento, un grano de aporte para ustedes, para que se defiendan frente al banco, ¿no? Mi lema es, por ejemplo, cuando el banco te cobra alguna comisión, cualquier monto,
miras y tienes dudas, por ejemplo, inclusive puedes no tener la razón, ¿no? Por ejemplo, en las tarjetas de crédito te dan con una membresía anual, te dicen consume mínimo un sol todos los meses y te exoneramos de la membresía. Y uno está consumiendo y por X razón un mes te olvidas, llega el mes 12 y el banco religiosamente, pues alegre imagino, te cobra y tú dices, uy, me olvidé pagar un mes y por eso ya no resulto exonerado y tengo que pagar. Claro, eso me han advertido, eso está en mi contrato. ¿Qué harían ustedes? Normalmente les aseguro que la mayoría pagan sin reclamar, sin llamar, sin decir nada, porque consideran ustedes que es un deber de ustedes pagar, porque han fallado, no han consumido un mes. Pero yo les digo, antes de eso, pues si tú en 12 meses, en 11 meses has consumido, en un mes te olvidaste por alguna razón, o viajaste un mes y no has consumido ni un sol, lógicamente está bien, el banco te va a cobrar esa membresía. Pero yo les doy este truco: llamen al banco y les digan, oye, banco, he consumido durante todo este año excepto un mes, porque he salido de viaje, porque se ha muerto mi familiar, porque por X razones, ¿no? Justifican. Y he visto que me han cobrado 250 o 300, dependiendo de la categoría de tarjeta de crédito que tengamos, es la membresía, ¿no? Y el truco es no pagar antes, hay que llamar, ¿no? Entonces el banco lógicamente te va a decir que todo está bien, que está en el contrato, que está bien la cobra y que tienes que pagar. Y tú le dices que está bien, voy a pagar, pero luego voy a cancelar la tarjeta, porque esta tarjeta al no tener una costumbre o al olvidarme, porque para el próximo año posiblemente, pese a que yo tenga la voluntad de consumir todos los meses, ya sea por necesidad, por obligación, por costumbre, por X razones, pero si me olvido como este año pagar, nuevamente me va a tocar pagar, así que por esa razón voy a anular la tarjeta. Entonces el banco le va a decir, es largo de contarle la narración que va a haber, pero el desenlace que tiene que darse es, y ha ocurrido varias veces, yo he hecho eso, va a decir el banco, de manera excepcional, por ser un cliente nuestro, por ser un cliente que ha consumido, un cliente estrella, le van a decir, ¿no? Le vamos a exonerar de esta membresía y procure no olvidarse para la siguiente, ¿no? Entonces ya uno si quiere se queda, y si quiere igual cancela la tarjeta, ¿no? Y ya te ahorraste ahí la membresía, ¿no? Y hay varias técnicas también para subir de líneas de crédito, para salir del Infocor, para conseguir créditos altos. Son temas que también aplicamos, relacionados al derecho, ¿no? Vamos a seguir haciendo en vivo para la comunidad y se puedan absorber estos conocimientos, tratar de equilibrar esa simetría de información frente a los bancos, ¿no? Con ustedes estuvo Salomón Chambe, abogado civilista. También vemos temas de protección, derechos de protección al consumidor, vemos créditos hipotecarios, defensa procesal en procesos de ejecución hipotecaria, todo lo que son procesos ejecutivos, derechos inmobiliarios, ¿no?
todo lo que es ramas de derechos reales. Buenas noches, hasta otra oportunidad. Estén atentos en mi página, vamos a estar programando otros eventos. Vamos a hacerlo, creo, los domingos, por ejemplo, de 7 a 8. Eso puede ser un gran horario. Me comentan qué tema quieren tratar y sugerencias en día y hora también, ¿no? Lógicamente que sea en la tarde, ¿no? De lunes a viernes, de repente martes o jueves, y el fin de semana el domingo, ¿no? Buenas noches.